Muy bien, damos gracias a Dios en esta mañana que nos permite estudiar la palabra de Dios y queremos compartir, ya que estamos estudiando el tema en cuanto a las familias y qué es lo que la Biblia nos enseña al propósito de Dios en rescatar a las familias, en redimir a las familias, y vamos a estar mirando que esto ha sido un plan de Dios desde la eternidad. Este plan de Dios desde la eternidad demandaba de planos. Y así que le he titulado a este sermón los planes los planos y planes de Dios. Entonces, vamos a orar en esta mañana que Dios sea abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender estas verdades. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, por tu palabra, gracias te damos por la manera en que tú nos muestras, Señor, en la manera en que tú nos hablas. Señor, queremos pedirte que abras los ojos del entendimiento, Señor, para podernos conectarnos con tus verdades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Y estábamos mirando cuáles son los planos de Dios para la familia. Otra manera de decirlo es el diseño de Dios. Pero me gusta esta parte de los planos de Dios. Y decíamos de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza basado en un diseño eterno. Y en primer lugar vimos que Dios creó a la familia porque Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a poner aquí, ¿verdad? ¿Por qué Dios creó al hombre y a la mujer y a la familia? Y decíamos que la naturaleza divina se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eternamente existieron, es decir, que no tuvo ni principio ni fin, y ellos tenían una relación. Una relación donde ellos compartían esta naturaleza, la naturaleza divina. La naturaleza divina. ¿Sí? Es diferente que la naturaleza humana. Y algunos no entienden la naturaleza de Dios porque le ponen a Dios a nivel del hombre. Pero el hombre, Dios tiene una naturaleza divina que es espiritual y que los tres interactúan, ¿verdad? Los tres interactúan y cada uno de ellos tiene una función. Y yo les decía que la función del Padre es el diseñador, es el creador, es el que hizo los planes, ¿sí? El Hijo es el que hace las cosas visibles de los planes de Dios, ¿sí? Entonces, cuando Dios habla, lo hace a través del Hijo. Jesucristo es la palabra. Y siempre que Dios habla, es el Hijo obrando. Entonces, el que nos da a conocer los planos de Dios y los planes de Dios es el Hijo. ¿Y cómo es que el Hijo nos da a conocer esos planes y planes?
a través de su Espíritu. El Espíritu Santo es el que toma del Hijo y nos da a conocer todas las cosas del Hijo para que nosotros podamos entender los planos y planes de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, yo les voy a enviar un espíritu, les voy a enviar otro consolador para que esté con vosotros para siempre y para que Él mismo les enseñe. De hecho, la Biblia nos dice que nadie nos puede enseñar a nosotros, porque ya tenemos la unción. Qué tremendo es. Entonces, nosotros los predicadores no podemos enseñar, podemos compartir, pero enseñar solo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo toma del Hijo. Y yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué? O sea, más lo que yo me mato enseñando y los hermanos siguen en las mismas, como que no escucharon nada. Bueno, ahora ya tengo la respuesta. Y la respuesta es que el Espíritu Santo no les enseñó. Entonces, así que en realidad el único que puede enseñarte es el Espíritu Santo. Nosotros los predicadores podemos quedarnos roncos predicando y no vamos a cumplir lo que Dios puede cumplir en tu vida. Entonces, Dios crea a la familia. Le hace al hombre a la mujer y el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se relacionan porque Dios está en medio de ellos. Y esa es la manera en que Dios creó la familia. ¿Sí? Entonces, recuerden que Dios creó el universo. Dios creó el planeta Tierra y todo lo que en él existe sale de Dios por medio del Hijo. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que nosotros por la fe entendemos que todas las cosas han sido creadas, que el mundo fue creado por él. Porque entendemos que de él provienen todas las cosas. Ahora, les decía de que para hacer esto, Dios se basó en un plano eterno, algo que él ya había diseñado desde antes de crear al hombre y a la mujer. Dios había planificado, ¿qué cosa? Dios había planificado la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios creó a Adán y Eva porque antes de la fundación del mundo, él ya tenía en mente una esposa. Y esa esposa es la iglesia. Hoy por hoy la iglesia es la novia de Cristo. Pero un día vamos a estar en las bodas del Cordero. Y ahí nuestra relación va a cambiar. Nuestra relación, en este caso, por ejemplo, con mi esposa, ya no va a ser una relación de esposo y esposa, va a ser una relación de miembros del cuerpo de Cristo. Recuerden que la Biblia nos enseña que el matrimonio es algo temporal, hasta que la muerte los separe. Después, nuestra relación con nuestro cónyuge en el cielo va a ser una relación de hermanos, de miembros del cuerpo de Cristo. Y el matrimonio consiste justamente en eso,
en ayudarnos mutuamente a vivir en Cristo, a tener comunión con Él. Nuestra relación de matrimonio se va a terminar, pero nuestra relación como hijos de Dios no se va a terminar. Esa relación va a ser para siempre. Entonces, vamos a tratar de explicar esto. Vamos a tratar de explicar esto y mirar un principio, una enseñanza que nosotros lo necesitamos para poder entender cómo funciona esto, ¿ok? Entonces, vamos a estar hablando ahora de lo que es la eternidad, ¿ok? Lo que es la eternidad. ¿Qué es la eternidad? La eternidad no tiene ni principio ni fin. Es decir, Dios es eterno. Y vamos a escribir el símbolo de eternidad, ¿no es cierto? Es como un 8 acostado. Esa es la eternidad. Y recuerden de que hubo un principio. Y es donde empieza la historia con la creación del universo, con la creación del planeta Tierra, con la creación del hombre y de la mujer. Y claro, en el Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Es decir, que Dios tuvo que crear el tiempo, el espacio y la materia. ¿Sí? En el principio, tiempo, creó Dios los cielos, el espacio, y la tierra, la materia. Y claro, con esas tres cosas los físicos tienen que hacer sus fórmulas, ¿no? A ver cómo funciona. Entonces, dentro de ese tiempo y dentro de la materia, porque recuerden que al hombre Dios le creó ¿de qué? Del polvo de la tierra. Dios tuvo que utilizar materia para crear al hombre, ¿sí? Pero también creó seres espirituales, que son los ángeles, ¿no es cierto? Entonces hay un mundo espiritual creado por Dios dentro del tiempo y hay un mundo material, físico, creado por Dios en la materia. Entonces, pero nosotros sabemos que el tiempo un día terminará. Entonces nosotros tenemos el principio y el fin. ¿El principio y el fin de qué? Del tiempo. El principio y el fin del tiempo. Y todo lo que suceda dentro de este tiempo, Dios está en control. Dice la Biblia que todas las cosas en Él subsisten. Es decir, de que Dios no se ha dejado, no ha abandonado a su creación. Dios sigue con sus planes y sus planos para llevarlos a cumplir sus propósitos. Pero la pregunta es, ¿en dónde se crearon esos planes y propósitos? Porque una vez que se acabe el fin, es decir, que se acabe el tiempo, ¿qué va a pasar?
Otra vez vamos a vivir en la dimensión eterna. Entonces, hay una realidad eterna, una realidad eterna. Y me gusta a mí hacer esta pregunta. ¿Qué estuvo en la mente de Dios primero? Es decir, acá, en la eternidad, antes de que haya el principio. ¿Qué estuvo primero en la mente de Dios? ¿El matrimonio o la iglesia? Y nosotros hemos aprendido, según lo que nos dice la Biblia, de que fue la iglesia. La Biblia nos dice que desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo ya fue destinado, ya fue inmolado, ya fue sacrificado. Y eso lo leímos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Entonces, ahí pueden buscar en sus Biblias. Pero también la Biblia nos dice en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4, que Él acá ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuándo nos bendijo? Antes que existiera el tiempo. Y lo que vamos a estar mirando es cómo es que Dios nos hace llegar estas bendiciones que ya fueron hechas antes del tiempo, cómo es que Él nos hace llegar a nosotros esas bendiciones. Y vamos a estar aprendiendo de eso. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, el propósito que Dios tenía de bendecir, ¿no es cierto? De bendecir. Y la primera revelación que Dios nos hace en cuanto a la bendición es justo después de que Adán y Eva pecaron. De que Adán y Eva pecaron. De que Adán y Eva murieron espiritualmente y se separaron de Dios. Después que comieron del árbol del bien y del mal. ¿Qué es lo que pasó justamente de eso? En Génesis capítulo 3, en el versículo 15, que dice, Génesis 3:15. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 15. Y les voy a leer aquí porque para muchos no es familiar, para otros sí lo es. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras van dirigidas a la serpiente, ¿no? Y le dice a la serpiente que un día va a venir una simiente. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer esta simiente? Le va a aplastar la cabeza a la serpiente. ¿Quién es esta simiente? Y nosotros sabemos que el que cumple y el que describe esta bendición es Jesucristo. Jesucristo es la simiente. En realidad, aquí se refiere a un varón. La palabra simiente en hebreo es masculino y se refiere a un varón, a un libertador que va a venir a poner fin a la obra de Satanás, que va a venir a poner fin a la autoridad que le robó Satanás a Adán y Eva de dominar y de regir este mundo. Jesucristo venía para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y a eso vino Jesús. En Marcos capítulo 1, versículo 14, les dice el Señor Jesús, el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se vino a establecer aquí en la tierra cuando Jesucristo vino a cumplir su misión en este mundo, a morir, resucitar
y ascender a los cielos para sentarse a la diestra de Dios. Y Jesucristo vino para eso, para sentarnos juntamente con Él en los lugares celestiales. Nos dice el libro de Efesios, que Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? De que todas las personas que creen en Jesús empiezan a tener una conexión con este reino eterno de Dios. Por eso le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Queriéndole decir con esto a Nicodemo que si él no cree que Jesús muere por él y resucita, él no va a poder entender las cosas espirituales ni va a poder ver las cosas espirituales. Entonces, Dios nos da la salvación, hace que nazcamos de nuevo para que nosotros podamos ver, entender el reino de Dios. Y esta es la primera vez aquí en Génesis 3:15, donde Dios revela su plan. Ese plan que lo hizo acá es un plan eterno. Y es curioso, porque es justamente después del pecado de Adán y Eva, queriendo decir con esto que Dios quiere redimir, rescatar a los matrimonios, a la familia. Ese es el plan de Dios. Más adelante, en Génesis capítulo 12, el versículo 3, nos da más en cuanto a esta revelación de ese plan. Dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Para qué iba a venir un libertador? ¿Para qué iba a venir esta simiente? Para bendecir a las familias de la tierra. Porque el matrimonio original se separó de las bendiciones de Dios. Es decir, murió espiritualmente. Los hombres y las mujeres que no conocen a Dios, no tienen una comunión personal con Dios, no pueden experimentar la vida de Dios ni la bendición de Dios. Y para eso venía Jesucristo. Jesucristo no solamente quiere bendecir a las familias. Miremos en Génesis 22:18, donde nos dice que Dios quiere salvar no solo a las familias, sino a las naciones. Dice en versículo 18, Génesis 22:18, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios quiere bendecir a las naciones. Obviamente, ¿qué quiere decir esto? Que Dios quiere bendecir a las familias de todas las naciones. Y el apóstol Pablo interpreta este versículo para nosotros. Génesis 22:18 está interpretado por Pablo en Gálatas capítulo 3, el versículo 16. Y vamos a ver Gálatas 3:16. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 16. Y no dice, y a tu simiente. Y no dice, perdón, a tu simiente, sino a tu simiente, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Dice,
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y aquí el apóstol Pablo nos revela a nosotros de que ya desde Adán y Eva, desde los tiempos de Abraham, se esperaba a Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, la gente se salvaba por creer en el que iba a venir, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento se salvan aquellos que creen en el que ya vino y que vendrá nuevamente por segunda vez a reinar por 1000 años aquí en la tierra. Entonces, la pregunta es esto, ¿crees tú esto? ¿Crees que Jesús quiere bendecir a la familia? ¿Crees que Jesús quiere bendecir al matrimonio? ¿Cómo funciona esto? Y bueno, vamos a estar desarrollando en nuestras enseñanzas, predicaciones, este tema. Pero ¿cómo es que se ve un matrimonio bendecido por Dios? El matrimonio bendecido por Dios lo vemos en Efesios, en el capítulo 5. Es el que entiende cuál es el rol o la responsabilidad que el marido tiene, cuál es la responsabilidad que la mujer tiene. Se nos hace imposible a nosotros, humanamente hablando, restaurar matrimonios. Y déjenme decirles, los psicólogos nos pueden ayudar, pero no nos pueden transformar. Los psicólogos nos pueden hacer ver hacia adentro, pero no pueden hacernos ver a Cristo. Y de lo que se trata aquí en Efesios capítulo 5 es que nosotros alcemos nuestros ojos a Cristo. En Cristo Jesús vamos a encontrar la manera de resolver nuestras diferencias como hombres, como mujeres, como esposas, como esposos. Siempre tenemos problemas, siempre tenemos diferencias, siempre tenemos cosas en las cuales no estamos de acuerdo. Cada uno tiene una perspectiva, una manera de entender y una manera de comunicarse. Y parecería que somos gente, como alguien ha escrito, de Júpiter y de Venus, que no hablamos el mismo idioma. Pero Cristo viene a ser el conductor en la relación. Y si Cristo no es el conductor de esa relación, difícilmente vamos nosotros a ver matrimonios restaurados. Y lo que nos provee la Biblia es justamente una visión de cómo Dios ve al matrimonio. Y miremos ahí. Efesios 5:21 en adelante dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí nosotros vemos que esta capacidad de liderar en el matrimonio viene porque Cristo está gobernando el matrimonio.
Y el hombre debe entender que Cristo es la cabeza del hogar. Y cuando el hombre entiende que Cristo es la cabeza del hogar, entonces él también va a ser cabeza. Es decir, que va a ser el conductor por medio del cual la vida de Cristo se manifieste. Mientras más nosotros entendamos que Jesús es el conductor, Él es la vida, un hombre no va a poder funcionar como cabeza de su hogar, como líder del hogar, a menos que Cristo sea viviendo a través de él. Y una mujer no va a poder ayudar y no va a poder sujetarse a su esposo. Pero fíjese en lo que dice el versículo 21. Tienen que sujetarse mutuamente. Entonces, la mujer entiende su capacidad de ser ayuda idónea, entiende su capacidad de unirse en el proyecto de Dios junto con su esposo. Y he estado pensando y escuchando a algunos predicadores tratando de entender cómo es esta función y el rol del hombre y de la mujer. Y hay algunos ejemplos que ponen. Por ejemplo, de que el matrimonio es como un árbol, ¿no? El rol del hombre es ser el tronco, las ramas. El rol de la mujer es ser la tierra. No puede existir árboles si no hay tierra. Entonces, muchas mujeres quieren ver un matrimonio productivo, un matrimonio estable, un matrimonio seguro, pero no quieren ser la tierra. Entonces la mujer tiene que facilitar para que el árbol crezca. Y el hombre tiene que crecer y dar fruto. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que la mujer es un recipiente, el hombre el que llena ese recipiente. Debemos entender que las mujeres se relacionan con Dios de diferente manera que el hombre se relaciona con Dios. Las mujeres, ellas pueden estar preocupadas por los hijos, preocupadas por las cosas del hogar, preocupadas por su trabajo, porque muchas trabajan ahora y son multifacéticas. Pero todo eso lo hacen en relación con Dios. Cuando la mujer no tiene una relación con Dios, empiezan a caerse de las diferentes roles que ella tiene, empiezan a funcionar en sus propias fuerzas y no ven a Jesucristo como el conductor de vida para poder desempeñarse en cada una de esas funciones. Y cuando la mujer trata de vivir esta vida sin que el conductor de vida sea Jesús, entonces resulta un caos. Lo mismo el hombre. El hombre no va a proveer, no va a poder llenar ese recipiente a menos que el conductor de vida, que es Jesús, obre a través de él y provea para que él pueda llenar ese recipiente. Entonces, el grave problema que tuvimos con la caída, con el pecado de Adán y Eva, fue que perdimos esta conexión de vida que teníamos con Dios. Recuerden que la palabra muerte significa separación. Así que Adán y Eva murieron, se separaron de Dios.
En cambio, la palabra vida quiere decir unión. Y Jesucristo vino para darnos vida, para que podamos nosotros estar unidos al Padre. Y para terminar, podemos irnos a Efesios, a los últimos versículos. Dice, versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y aquí vamos a ver dos cosas. En primer lugar, de que aquí se destapa el misterio del matrimonio. Y Pablo nos da a conocer que este misterio, como llevamos a leer, estaba oculto. Dios había planificado en un tiempo de la historia venir a este mundo, morir y resucitar para poder venir a vivir en nuestras vidas. Esa es la bendición. Eso es como Dios bendice a las familias de la tierra, enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz y a resucitar para luego poder venir a vivir en nosotros por medio de su Espíritu. Y es el Espíritu de Dios que hace posible que la vida de Cristo se manifieste en mí. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que mora en nosotros. Dice Romanos capítulo 8, el versículo 11. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros. Y de esa manera Dios trae esa bendición. La bendición consiste en que Cristo viene a morar en mí, en el hombre, en la mujer. Cristo viene a morar en la familia, en el hombre, la mujer y los hijos. Cuando Jesús viene a ser parte de esta familia, entonces van a experimentar la bendición de Dios. Eso es así. Y ese es el misterio que estaba oculto. El misterio que estaba oculto era que los matrimonios iban a ser restaurados por el Evangelio, por la muerte y resurrección de Jesús y porque Él venía a vivir en ese matrimonio. Por eso la Biblia nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual. ¿Por qué? Porque no vas a experimentar la bendición. Vale seguir los consejos de Dios. Pero Dios en su gracia y en su misericordia puede hacer que los que no conocen a Jesús en el matrimonio lleguen a conocer a Jesús por medio de del testimonio transformado de uno de los dos. Así que dice el apóstol Pablo, no se separen, no se separen. Si uno es creyente y el otro no es creyente, no se separen. Pero si hay maltrato, si hay abuso, dice, a eso no nos llamó el Señor.
no nos llamó el Señor a servidumbre, porque a paz nos ha llamado el Señor. Bueno, eso estaremos estudiando en Primera de Corintios capítulo 7, con más detalle. Pero yo quiero decirles en esta mañana, Dios quiere bendecir a tu familia. Dios quiere que le conozcas a Cristo. Dios quiere que crezcas en Cristo, que aprendas a cómo vivir en Él. Si aprendemos a vivir en Él, conectados a Él, siguiendo la voluntad de Él, si aprendemos a vivir así, nuestros matrimonios van a ser restaurados. Pero si nosotros, no vivimos de esa manera, buscando el reino de Dios, estando en comunión con Dios, siguiendo la palabra de Dios, no va a haber esa restauración en el matrimonio. Y como saben decir, para esto se necesitan dos. Y la bendición de Dios viene cuando los dos, se unen a Cristo. Cuando en los dos se manifiesta la vida de Cristo. Si no, el matrimonio se vuelve algo como cuesta arriba. Y qué bonito sería de que nosotros podamos tener esa vida. La vida que Él nos quiere dar. La vida que Él nos quiere dar. Qué tremendo es. Bueno, el misterio fue resuelto. Y la solución es dada. Si tú ya entiendes que es la vida de Cristo en ti, dice el apóstol Pablo aquí en Efesios, por lo demás, si ya entendiste esto, el hombre ame a su mujer y la mujer respete a su marido. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque en la caída o cuando Adán y Eva pecaron y murieron, el hombre perdió la capacidad de amar, se volvió egoísta y la mujer perdió la capacidad de respetar. Y la única manera en que un hombre pueda amar es que Cristo sea el centro de su vida. Y es el amor de Dios obrando a través de él que va a hacer posible que le ame a su esposa. Y la mujer no va a respetar a su esposo si ella no ha aprendido a someterse a Cristo, a respetar a Cristo. En realidad, nuestra relación matrimonial, nuestra intimidad matrimonial está directamente proporcional a nuestra relación con Dios. Si yo experimento a Dios, si yo veo a Dios, si yo experimento el obrar de Dios, mi vida va a ser transformada. Y por ende, mi manera de amar va a ser transformada. Y para la mujer, lo mismo. Si buscas a Dios, si estás en relación con Dios, eso se va a ver reflejado en la conducta de la mujer, en el respeto. Y las consecuencias de amar como Dios ama y las consecuencias de respetar como Dios quiere que respetemos, se van a ver los frutos en el matrimonio. Bueno, entonces, qué hermoso es poder ser parte de la iglesia. Y a nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios y a través de ella poder conectarnos con los planos
y planes eternos de Dios. Un último versículo, Efesios capítulo 2, el versículo 10. Nos dice que Dios tiene preparado obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. ¿Te imaginas eso? Las obras que Él las preparó desde antes de la fundación del mundo era para que nosotros pudiésemos experimentar la bendición de Dios. Esas obras que Él tiene preparado, que son los planes para cada uno de nosotros. Déjenme decirles esto para que entendamos mejor. No es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, sino que si entendemos el plan de Dios, el único plan que Él tiene, nuestras vidas van a descubrir para qué Dios te diseñó, para qué Dios te hizo, qué parte tú vas a tener en el plan de Dios en esta vida. ¿Te gustaría saber el plan de Dios? El plan de Dios. Unirte a ese plan. ¿O te gustaría que Él haga un plan aparte para ti solita? Y es por eso que Él nos ha puesto en Cristo. ¿Por qué nos pone en Cristo? Para que nos unamos al plan que Él tiene para nosotros. Y de eso es la iglesia. Esa es la iglesia. La iglesia no es sino alguien que se une al plan de Dios. Bueno, espero que esto que hemos compartido en esta mañana pueda en realidad ser de bendición, de ayuda para que nosotros podamos caminar en Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana y queremos pedirte, Señor, que tú sigas obrando en nosotros. Señor, síguenos llenando de ti. Síguenos dando más de ti. Como el apóstol Pablo decía, todas las cosas lo tengo por basura para ganar a Cristo y para ser hallado en Él. Señor, queremos aprender a vivir en ti y que cuando tú nos veas en ti. Señor, no queremos andar fuera de ti, porque ya sabemos qué pasa. Andamos perdidos, andamos ansiosos, desanimados, muchas veces en depresión. Señor, es en ti, nada más que en ti, que podremos encontrar, Señor, la verdadera vida. Señor, oramos por nuestros matrimonios para que puedan ser restaurados, para que Jesucristo sea el conductor de vida en las esposas, en los esposos, en los hijos. Queremos ver familias restauradas y familias que se unen a tu plan. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor continúe obrando en cada uno de ustedes y que el Señor mismo les permita experimentar la bendición que Él ya tiene para ustedes. Nos vemos el próximo domingo.